tardes, ¿cómo está mi vida? Buenos días, un placer tenerlo. Gracias a Dios, gracias por la invitación. Estamos aquí en Radio Rumba, la mejor radio salsera, tratando de dar todo lo nuevo que tenemos para toda la audiencia de este programa. ¿Cómo andamos? ¿Qué material tenemos ahora para presentar, mi querido Russo? Ahorita estamos presentando todo lo que es un tema bien polémico en lo que es para la gente rumbera. O sea, es un tema que nos ha generado bastante visita y bastante controversia en lo que la gente sabe que la rumba no se termina a las 2, sino que sigue hasta las 6 de la mañana. Y ese es el nombre del tema, hasta las 6. Hasta las 6 de la mañana. ¿Con quién trabajaste en esta propuesta musical? Es un tema que hice netamente solo, pero en mi casa musical Concert Music. Ahí estoy haciendo todo lo que es mi trabajo, lo que es diseño, todo lo manejo directamente desde Concert Music. ¿Y la letra de quién es? Es mía con Raylor, el diplomático. Ah, ya, ¿con qué viniste acá también a la radio, no? Sí. Yo recuerdo a él, y es lo que está pues, ahora promocionando. ¿Qué género musical? Lo mismo, salsa urbana. Sí, salsa urbana. ¿Otra sorpresa de aquí? De aquí se viene lo nuevo, que es un tema, un featuring que tengo que voy a hacer con el Negro José. Ya está la maqueta hecha, ya estamos ya. Muy pronto estaremos dando la fecha de lanzamiento y el lanzamiento oficial de todo lo que es mi biografía y mi discografía de lo que es el año 2013. ¿Con el Negro José vas a hacer lo que es salsa urbana o vas a ir de salsa romántica? No, o sea, vamos a hacer lo que está pegando, la línea que estamos siguiendo, lo que es salsa urbana. Él mete un poco de melodía y yo voy a meter lo tradicional de mi tema, lo que es la salsa urbana netamente rapeado. ¿Y cuánto tiempo te demoró terminar esta propuesta que vas a presentar el día de hoy de los oyentes de Radio Rumba? Sí, estuvo bien bastante, siquiera estuve 2 meses dándole, encontrando las palabras exactas y la melodía, el ritmo, porque he tratado de que mis temas no, o sea, sigan la línea, pero ni un tema se parezca al otro, o sea, siempre creando algo nuevo, una propuesta nueva y que la gente la reciba así. ¿Qué te parece si invitamos al público a escuchar esta propuesta? Claro, el público aquí vamos a dejarle hasta las 6 de la mañana a toda mi gente, la que farrea en los huequitos, calle 8, todos esos lugares que son los únicos que quedan para la gente disfrutar hasta esa hora. Este programa hoy es un gran día. Por acá el señorito Reyes hecho el alabancioso cuando puso el tema, me dijo que él había hecho eso. Yo me quedé sorprendida, dije, Reyes, wow. Fue una sorpresa que le preparó él, me hizo la propuesta y me dije, ya, dale, no hay problema, a un programa así, a la señorita Lidia lo mejor. Le mando un saludo del Negro José, está en sintonía. Besito, Negro José. Un besito, manda. Un saludo para él que nos está escuchando ahorita. Y con él que vas a hacer la propuesta musical y luego van a estar acá presentando. Exactamente, sí, vamos a estar presentando aquí, antes del lanzamiento, vamos a estar aquí dando ya la fecha exacta, que es la segunda semana de octubre, y ahí daremos a conocer el nuevo tema con él. Y vamos a recorrer todo lo que es Guayaquil, la promoción del público, o sea, no es un featuring de cantar nomás, sino que vamos a darle promoción al tema bastante. Bueno, la promoción que ha hecho Russo con su equipo de trabajo es no solamente ir a los medios de comunicación, repartiste el tema también en discotecas, en salsotecas. O sea, gracias a Dios yo me he desenvuelto en lo que es la música bastante, porque yo soy en el género del tuning, yo fui bastante conocido, entonces gracias a eso también me he valido y he visitado discotecas donde he repartido bastante todos mis temas están siendo más sonados de lo que yo esperaba y me siento bastante alegre y orgulloso a la vez de haber creado una melodía, un ritmo y en un género que ya se ha adueñado ya del Ecuador y está saliendo para afuera, vino desde Colombia para acá y de aquí ya está saliendo con artistas nacionales de nuestra tierra de Ecuador. ¿A quién le agradecerías, Russo, por todo lo que has conseguido hasta hoy? Primero mi Dios, porque Él es el que nos da la vida, la bendición, la salud y el dinero como para poder seguir adelante. En segundo lugar, agradecería a mi madre, a las personas que me criticaron, que me dieron el aliento para seguir adelante y demostrar que uno, por más críticas que tenga, uno tiene que seguir adelante y ser profesional. Y mi casa musical, que es la que me ha dado los logros, ha hecho todo, le agradezco bastante, John Castro, mi manager a la vez también, a Julio César el Emperador como relacionista público mío, que se movió bastante también. Y en especial a toda mi familia, a todos los que han andado conmigo. ¿Tuviste muchos detractores? Sí, tuve bastante, primero tropiezo, bastante gente que no confió en mí cuando recién comencé. Agradezco bastante, esta fue la primera radio que me abrió las puertas cuando quise hacer mi proyecto musical, porque yo antes cantaba reggaetón. Cambiar el género fue bastante difícil.
a mi hijo que ha andado conmigo también, Brian Lee, que le mando un saludo, un abrazo. Ha andado conmigo y ahorita él está haciendo lo que es su proyecto en estilo de reggaetón. Esta semana, ya el día lunes, martes, ya sale él con toda su promoción musical a nivel de Guayaquil y Ecuador también. Bueno, para triunfar en la vida hay que superar los esfuerzos que algunos hacen para que te caigas. Exactamente. Y en resumen, pues, gracias a él estás ahí. En resumen, resumen, la gente que ha apoyado bastante. Me alegra que los comentarios, las visitas en el YouTube han sido buenas. Les agradezco bastante a todo mi público. Larga vida a los que me desearon el mal para que vean mi triunfo. Exactamente. Manuel Galarza, el compositor, anda por estos rumbos. Anda por acá visitando la cabina de Radio Rumba Network. Por acá tengo unos mensajitos de Beatriz Cedeño también, que dice que felicidades y adelante. También otro saludo de parte de Fabiola Garcés. Están escuchando el programa hoy de Superdía. Gracias a la gente de Machala también. El día jueves vamos a estar por allá en lo que es promoción, terminando unos arreglos para unos conciertos que voy a estar por allá. Y voy a estar en el shopping de Machala haciendo la entrega oficial de discos y camisetas para toda la gente que está allá. Hoy vas a dejar discos también. Sí, voy a dejar 5 videos del tema que me sacó la fama, como quien dice, yo también, y 5 CD donde está todo mi repertorio musical. ¿En octubre qué tienes? Ya se acerca octubre también, Sí, estamos cerca y es una fecha, es un mes muy movido. 24 hago mi regreso oficial a lo que es la vida del tuning. Tengo un campeonato en Natrocal, pero vamos a estar también. El 30 de agosto vamos a estar en una discoteca en Zona Rosa en la inauguración. El 31 vamos a estar en Balsar. ¿Cómo se llama el complejo? Palmar. El complejo Palmar de Balsar. Y en mes de octubre estamos en lo que es la capa cervecera y algo que estamos asegurando con el municipio. Pero todavía no está. Trabajito ahí. Sí, trabajito ahí largo. En septiembre también tengo algunas propuestas también. ¿Qué pasa, Rey? ¿Qué pasa, Rey? Con esto siempre ahí va siempre. como manager y seguimiento Rey de la carpa cervecera. Él infaltable. Abren a las 5, pero él va a estar a las 3. Ahí. Eso es así de ley. Sale aquí de su horario de trabajo y directamente a la carpa cervecera. No lo dudo. Mi querido Russo, gracias por haber venido a compartir con nosotros. Gracias a ustedes que siempre le brindan la oportunidad a nosotros los artistas, a la gente que está escuchándonos. Radio Rumba es una de las radios que ha abierto bastante la puerta y yo me siento orgulloso de venir cuando me han invitado aquí a estar presente y para cualquier colaboración estamos ahí. Ya le digo, el inglés fue algo que me inspiré porque va a... Pero yo también me inspiré, yo le envié Sí, le envié lo suyo. Iba a sacar una canción con ese pedacito, está muy bonito, muy bonito. También planificando también hacer algo con alguna mujer, o sea, hacer un featuring con una mujer. Por favor, cuente conmigo. Claro, sí es. Pero soy desafinada con la verdad. No, pero sí tiene letra, tiene para componer la letra. Pues sí, a veces me inspiro. Poquísimas veces. Déjenme decirle que esta es creo la segunda vez que le escribo algo para un cantante. Muchas Sí, gracias, es la segunda vez. Es el elogio. Así que bueno, a veces le dejo aflorar ese corazoncito compositor. ¿Qué pasa, Reyes? Tú nunca has escuchado porque nunca te he dicho. Por el Russo es el segundo artista al que yo le escribo algo así. Sí, no, fue muy bonito, bien filmado y decía lo que tenía que expresar. Esas son palabras que uno lo alientan a seguir adelante. Gracias a ti, que Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias y un saludo a toda la gente, llamen y hagan acreedores a los CD míos, ya están autografiados. Y ya saben, mi gente de Machala ya juega el presente ahí. Pediría hacerme una aclaración, señorito Rey, antes de terminar la entrevista. Sergio, tú viniste aquí junto con este otro chico para hacer la combinación perfecta, ¿sí? ¿No? Sí. Pero continúas con la combinación perfecta o ahora estás solamente como Russo. No, Russo y la combinación perfecta, o sea, eso es lo que la gente a veces se hace la pregunta. Russo es el cantante, él llama a otros amigos a cantar con él y forman la parte de la combinación perfecta. La combinación. Conmigo siempre está mi hijo Brian y Raylo, que es el productor mío, pero yo siempre haré featuring con gente que quiera estar con uno o que quiera seguir adelante también. Russo y la combinación perfecta. Esa es la combinación perfecta, el eslogan de mi material. Listo, está aclarado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lidia. Un saludo para toda mi gente.